Hola amigos, me llama mucho la atención que nadie ose criticar o al menos hablar de una forma un poco realista sobre la educación que está recibiendo en estos momentos la princesa de Asturias, Leonor. Yo recuerdo en la época en que Felipe tenía su edad, la prensa estaba bastante más amordazada que ahora. Todos sabemos que no se podía contar nada de don Juan Carlos, ni de sus aventuras amorosas, ni de sus pequeñas corruptelas económicas, etcétera, pero la educación de Felipe sí que realmente recibió una atención constante por parte de los periodistas, críticas en el momento en que era necesario, se le señaló varios defectos que tenía y no solamente por periodistas no monárquicos, sino incluso por el periódico ABC y periodistas monárquicos como Alfonso Sía o José Luis de Vilallonga. Bueno, yo recuerdo que cuando era pequeño, por ejemplo, se comentaba que era muy perezoso, que se le pegaban las sábanas, que se quedaba dormido en clase, no le gustaba que lo riñeran, que era bastante rebelde, que contestaba mal, tenía buen corazón, esto sí que lo decían todos sus preceptores, pero que realmente tenía un pronto así bastante de enfado, ¿no? Cuando intentaban corregirlo, y realmente luego esto pues se fue convirtiendo en un carácter pues peculiar, o sea, que decir, no era un chico fácil, como si dijéramos. Entonces empezó, lo primero que se criticó de todas formas quizá fueron sus amistades, ¿no? La gente de la que se rodeaba cuando era adolescente y cuando era joven. Por ejemplo, Jaime Peñafiel decía en aquella época que Felipe era un niño caprichudo, malcriado, mimado y hasta déspota. Su biógrafo, que era Apezarena, que era una persona muy amable y que hizo una biografía muy amable de Felipe, decía a pesar de todo que sus amigos eran personajes de la revista del corazón, vividores, algunos fachas y no pocos impresentables. Y Manuel Vicén concluía, por ejemplo, que lo que rodeaba a Felipe era una endogamia de amigos pijos. Él pasó por las academias militares, lo mismo que está haciendo Leonor en estos momentos, pero así como todos estamos arrobados por la forma en que Leonor está cumpliendo con sus obligaciones, pues también en esa época también los periodistas pusimos en cuestión esta formación. Las revistas satíricas españolas, por ejemplo, el Jueves concretamente, dijo que lo que había hecho era una mascarada de milicias y se resaltó que en 2 años consiguiera lo que a otros les cuesta 6. Salió con el título de teniente en los 3 ejércitos y durante la Guerra del Golfo declaró que en solidaridad con estos acontecimientos dejaba de participar en sus entrenamientos de vela para una regata, lo que causó estupor y por su frivolidad, evidentemente. Luego hizo una especie lo mismo que va a hacer Leonor, ¿no? Que es como una especie de mezcla entre derecho y económicas, y le dieron la medalla de oro de la universidad. Y un grupo de estudiantes dio a conocer un comunicado que se publicó en todas partes, hoy creo que no se publicaría, en el que se decía que las medallas se tenían que conceder por el esfuerzo personal y las labores académicas y no por política, y que era la primera vez que se concedía una medalla de oro a un estudiante. Luego hubo un reportaje un poco ridículo en la revista Hola, en el que decían que Felipe iba a hacer el Camino de Santiago cuando terminó todos sus estudios, y entonces recorrió únicamente 1 kilómetro vestido como un pincel, y hasta tal punto fue objeto de mofa este reportaje que se publicó, Rafa Torres, un periodista, publicó en El Mundo un artículo sobre esto que se llamaba Lo ridículo. Sus primeras actividades políticas tampoco estuvo muy acertado. Fue a París y con un diputado francés tuvo una conversación sobre política que se dio a conocer en Francia, evidentemente. Hubo protestas porque el príncipe se manifestara sobre política en el extranjero y se tuvo que dar un comunicado, la Casa Real tuvo que dar un comunicado contando que el rey estaba hablando en el plan privado, en plan personal, pero realmente este diputado dijo que no lo conocía de nada, Felipe, y que era muy raro que le hablara en plan personal y en plan privado cuando no habían tenido antes absolutamente ninguna relación. Y como os decía antes, no es únicamente la prensa pues más libre o más liberal la que se metía con el príncipe, sino que también en el periódico ABC, por ejemplo, contaron
que lo que tanto ha costado establecer, 40 años de exilio y un reinado admirable, se refiere al de don Juan Carlos, no puede estar sometido al secuestro permanente que del heredero de la corona ejercen sus amigos y su insaciable cortesía de advenedizos y mamporreros. Y el mismo José Luis de Vilallonga, que era marqués, como recordaréis, y que era una persona que era monárquico, absolutamente monárquico, contaba que por qué cuando se desplazaba oficialmente, en vez de ver únicamente bueno, autoridades, alcaldes o cosas oficiales, por qué no realmente no departía pues, con estudiantes, con parados, con gente del mundo sanitario, con sindicalistas, con jóvenes periodistas, en fin, que no hablara, no interactuara con personas de su generación y no precisamente únicamente de la aristocracia. Bueno, esto en cuanto a su educación, que la verdad es que como veis se fue bastante dura, fuimos bastante duros con don Felipe, ¿no? A pesar de que ahora nos parece imposible porque lo vemos como un señor muy serio y muy asentado, ¿no? Pues él también tuvo su etapa de críticas y de rebeldía. Y luego, pues ya no hablemos de los amores, ¿no? De los amores de Felipe. Nosotros de los amores de Leonor no sabemos nada, ¿no? Nada oficialmente, pero de Felipe realmente supimos desde que era muy joven. Su primera novia fue Vicky Carvajal, una compañera suya, la hija de un íntimo amigo de don Juan Carlos. Según contaron, él rompió cuando Vicky dijo que quería estudiar periodismo y luego se casó con una periodista, pero bueno, en ese momento le obligaron, era muy crío, tenía 16 o 17 años, y le obligaron a romper porque creían que eso era una intrusión dentro de la familia real y que contaría secretos de la familia real. Y luego pues le hicieron esas fotos a Antonio Montero, el periodista, y su mujer le hicieron esas fotos en Mallorca con Isabel Sartorius, que dieron comienzo a un romance, noviazgo de 4 años absolutamente tormentoso, con idas, venidas. Llegó a tener Isabel Sartorius 20 coches de vigilancia, carreras por los tipo Lady Di, carreras por las autopistas, declaraciones, contradeclaraciones. Bueno, ellos tenían, Isabel Sartorius llegó a ser tan serio el noviazgo que llegaron, Isabel Sartorius, el padre, tenía una finca en Morata de Tajuña y llegó a ir el príncipe Felipe y le hacían saludos también a Isabel, reverencias, y lo trataban como un miembro de la familia, como si fuera una persona más de la familia. Y fue precisamente esta familia la que era más problemática, ¿no? Que no gustaban a Sofía concretamente, porque bueno, los padres estaban divorciados, la madre había tenido problemas de drogas, el padre se había vuelto a casar, bueno, con una señora riquísima y una princesa europea, pero bueno, era una familia desestructurada, como si la familia de don Juan Carlos y doña Sofía fuera tan ejemplar, pero no gustaba, esta chica se la encontraba muy inestable, pero de todas formas, hasta que Felipe no se dio cuenta, no se desenamoró de ella, no la dejó. Y luego tuvo varios romances, ¿no? Quizá el más aireado es el de Eva Sanum. Eva Sanum era modelo de lencería, ¿no? Enseguida se dijo que no podía ser reina una chica que había estado en las cabinas de los camioneros de toda Europa, en ropa interior. Y entonces don Juan Carlos hizo una petición desesperada, cogió a 4 expresidentes de gobierno suyos y a los 4 expresidentes les dijo que fuera a hablar con Felipe. A mí no me hace caso, dijo, a ver si a vosotros os hace más caso. Entonces fueron estos 4 señores tan serios, fueron Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Aznar y Felipe González. Y lo curioso es que Juan Carlos le contaba luego a un amigo, que fue el que me lo contó a mí, dijo, bueno, el que estuvo más severo con Felipe fue Aznar, dijo que tenía que cortar totalmente con esta relación, y el que me falló fue el andaluz, dice, porque yo tenía muchas esperanzas puestas en Felipe González, y Felipe González, en plan romántico, le dijo que se dejara llevar por su corazón y que si él estaba enamorado, que se fuera con esta chica y hasta el fin del mundo. Y decía, me falló el andaluz, decía don Juan Carlos. Bueno, el caso es que Felipe no le hizo caso a ninguno de los 4, y hasta que conoció a Felipe, hasta que conoció a Leticia, y no sé, quizá incluso alternó a las 2 durante una temporada, no dejó a Eva Sanum. Entonces, toda esta educación
de Felipe había recaído en su madre, ¿eh? Cuando habían tenido tantos problemas Juan Carlos y Sofía, al final, como compensación para sus infidelidades amorosas y para esa vida conyugal absolutamente rota que tenían ambos, como compensación le dejó no la educación del príncipe heredero y, como decían, pues lo crió entre algodones, lo crió como un niño mimado, no había tenido ningún momento duro en su vida. La vida de su padre sí que había sido muy dura, la de su madre también. Estuvo exiliada 6 años en Sudáfrica, no tenían ni para comer prácticamente. Don Juan Carlos también lo había pasado dentro de la... O sea, ahora me diréis vosotros, bueno, pues era una pobreza pues de ricos, ¿no? Pero dentro del entorno, dentro del marco, habían pasado necesidades y la verdad es que habían tenido vidas difíciles, pero don Felipe, como me decía este amigo suyo, este gran amigo don Juan Carlos, dice, nunca le habían protestado ninguna letra, ¿no? Y entonces yo pienso que en cierta manera cuando lloraba, ¿no? Cuando lloraba ese día en el puerto, unas lágrimas que eran difícil de explicárselas, ¿no? Cuando despedía a su hija, porque su hija al fin y al cabo lleva 4 años fuera de su casa, o sea que no era porque se fuera, ¿no? Sino que yo creo que sabía la dureza de esa travesía que le esperaba. Felipe lo pasó muy mal en el Juan Sebastián Elcano, lo pasó muy mal porque en el plano físico era un sitio, un lugar en el que no puede haber privilegios, o sea, realmente fueron 5 meses sin ningún privilegio. En la primera noche, él lo contaba con horror, que la primera noche lo despertaron a las 12 porque tenía la primera guardia, había una galerna, estaban llegando a Canarias, hay un espacio en la ruta entre Cádiz y Canarias, hay una zona de galernas donde hay unas tempestades tremendas. Esa tempestad fue increíble, subió a cubierta con el chubasquero puesto y una ola lo tiró al suelo, le dio un golpe en la cabeza que le salió un chichón, que estuvo mareado durante varios días. Tuvo, a pesar de todo, que estar 4 horas luchando contra los elementos. La tormenta era tan fuerte que rompió uno de los palos, por ejemplo, y cuando luego de madrugada ya pudo bajar a la camareta, se encontró que los compañeros suyos, que no estaban tan acostumbrados al mar como él, porque él al fin y al cabo había navegado desde que era pequeño, habían vomitado y habían dejado toda la camareta absolutamente lleno de vómito. Y el mojado, desesperado, empapado, agotado, le dolía hasta el más pequeño músculo del cuerpo, tuvo que limpiar, ¿no? Todos los vómitos de los amigos, ¿no? Hasta dejar el lugar limpio. Y así fue los 5 meses. Entonces, claro, yo creo que si lloraba, ¿no? Lloraba porque pensaba en que bueno, que lo iba a pasar seguramente tan mal como lo pasó él, ¿no? Y además solo, y yo creo que fue por eso. Leticia también lloró, pero yo creo que las lágrimas de Leticia fueron justamente por lo contrario. Leonor, ella a la edad de Leonor era una chica libre completamente, una chica de 19 años, vivía ya con su novio, llevaba 1 año viviendo con su novio que luego sería su marido, estaba estudiando periodismo, tenía toda la vida por delante, estaba llena de ilusiones, de planes, quería ser periodista, quería escribir, quería estar en televisión, en la radio, se lo quería comer todo, ¿no? Y el mundo, todos los sueños, ¿no? Estaban a su alcance, podía conseguir cualquier cosa y sin embargo, pues yo creo que lloraba porque veía que el futuro de Leonor estaba escrito, ya está escrito, ¿no? A menos que pase cualquier cosa que lo rompa, esto claro, siempre es posible, pero que lo tiene todo escrito y que no puede salirse de esos rieles, ¿no? No puede salirse de esas vías, de eso que le falta hasta que dentro de 30 años sea reina, ¿no? Porque recordemos que por lo menos hasta dentro de 30 años no va a ser reina y vamos a asistir a muchos actos, ¿no? Como va a hacer para esperar, ¿no? ¿Qué va a hacer? Algo tendrá que hacer, digo yo, ¿no? Cuando termine sus estudios, estos que le esperan, algo tendrá que hacer, no puede estar mano sobre mano como hacían los príncipes antes. Pero bueno, a mí me gustaría, quiero pensar que don Felipe se acordaba de el dicho de su abuelo era marinero, yo lo he visto a don Juan con los anclas, ¿no? Aquí tatuadas en los brazos, ¿no? Tenía una vocación marinera impresionante, había estado embarcado durante muchos años en la marina inglesa, concretamente su madre era inglesa, y entonces su abuelo, don Juan, siempre decía, había un dicho que decía, con la mala mar se hacen buenos marineros, y yo creo que estas tormentas y estas galernas que azotarán, ¿no? El barco de Leonor en algún momento de esta travesía, de este largo viaje
de 5 meses, ¿no? Yo creo que le harán, no sé si mejor marinero, pero seguramente más fuerte, ¿no? Y quizá mejor persona. Bueno, espero que os haya interesado este vídeo sobre la educación de los príncipes y os envío un beso enorme.